la parte de síndromes respiratorios de vías respiratorias bajas. ¿Ya? Lo importante aquí es primero determinar en cuanto a recordar la importancia de la semiología respiratoria. En cuanto a las generalidades, tenemos que recordar que los pediatras necesitan desarrollar habilidades en la auscultación pulmonar. Por supuesto, también habilidades en realizar la historia clínica, de tener una relación más estrecha con los familiares, y también es importante interactuar tanto con familiares y los niños. El pediatra debe de distinguir los sonidos respiratorios normales del pulmón con los anormales. En los anormales ya hemos visto que tenemos el estridor, los crepitantes, los subcrepitantes, los sibilantes, los roncos, entre otros, para poder hacer un diagnóstico correcto. A su vez, es preciso conocer también la patofisiología que genera esos sonidos para poder entonces determinar cuál es la enfermedad que lo puede generar. Y es así como con una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen examen físico, ya podemos nosotros determinar, orientar el diagnóstico del paciente, acompañado, por supuesto, con los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Serán ordenar los conocimientos clínicos del estudiante, a su vez identificar todos los signos y síntomas que tiene el pequeño paciente, para alcanzar así el diagnóstico de los problemas de salud respiratoria. Por supuesto, la información se recoge durante la realización de la historia clínica y durante la entrevista que el médico o el interno o el estudiante realiza al progenitor o al tutor del pequeño paciente. Entonces, aquí es importantísimo destacar entonces la relación médico-paciente que debe haber. Veamos ya la importancia de las neumonías. Ya algunos de sus compañeros dieron algunos indicativos de que por qué es importante el aparato respiratorio y algo de las estadísticas. Nosotros, para poder saber las estadísticas del Ecuador, nos tenemos que remitir a INEC, ¿ya? Es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si podemos nosotros entrar online, ellos todavía han publicado la última publicación o actualización, la hicieron en el 2020 con estadísticas tomadas del 2019. Recién ahí están haciendo las estadísticas actuales. En todo caso, ustedes pueden entrar al INEC siempre cuando quieran ustedes conocer cualquier tipo de estadísticas del país a la página del INEC. Podemos ver entonces una de las últimas publicaciones en donde podemos encontrar la mortalidad infantil en el Ecuador en el 2019, publicado en el 2020, en el cual podemos ver en la columna izquierda, tenemos que va marcado desde 0 hasta el 2000 y presenta el total del número de muertes en infantes entre 0 a 11 años durante el año 2019. Esto es antes de la pandemia prácticamente, o bueno, toma una parte importante de la pandemia, pero en todo caso, ya aquí en el 2019 podemos ver que la neumonía y la influenza ocupa el tercer lugar, es la tercera causa de mortalidad infantil en el Ecuador en niños entre 0 a 11 años de edad.
En primer lugar, se encuentran todas las afecciones del periodo neonatal. Miren que todavía es bien alta la mortalidad infantil a periodo neonatal, por lo tanto el gobierno tiene que implementar las medidas para mejorar la atención prenatal, natal y postnatal del pequeño paciente. A su vez, también en segundo lugar están las malformaciones congénitas que también acompañan la alta mortalidad infantil. Y repito, entonces las vías respiratorias, enfermedades respiratorias se encuentran en tercer lugar. Y de ahí continúan siendo de importancia, bueno, los accidentes que obstruyen la respiración está en cuarto lugar, accidentes de transporte. Quinto, las neoplasias, miren que también ocupan un lugar preponderante en cuanto a la mortalidad infantil en el Ecuador. Ahogamiento accidental, miren, los accidentes infantiles por asfixia por inmersión. Aquí lo ponen la desnutrición y anemia, serían 4, 6, 8 lugar, desnutrición y anemia. Pero esto aquí yo consideraría que también estaría subcontabilizado o pase desapercibido debido a que generalmente la desnutrición no se pone como primer diagnóstico, generalmente no lo ponemos como primer diagnóstico y aquí lo que se toman es el primer diagnóstico en cuanto a en el momento de poner el registro de muerte del paciente. Enfermedades infecciosas intestinales ha bajado en 9º lugar. Esto es importantísimo ya que antiguamente las enfermedades infecciosas intestinales eran una de las principales causas de muerte infantil por la deshidratación. Esto es que este descenso tiene mucho que ver con la vacunación con rotavirus, lo que ha disminuido la frecuencia de enfermedades intestinales diarreicas agudas. Ahora, si vemos ya las afecciones broncopulmonares, tenemos en primer lugar, vamos a ver lo que corresponde a bronquitis. Tenemos la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La bronquitis aguda es ocasionada por una infección respiratoria, como dice, forma aguda. ¿Ya? La bronquitis crónica, en cambio, es una irritación o inflamación continua del revestimiento de los bronquios. Tiene un tiempo de duración mucho más prolongado. Las causas predisponentes van a ser las alergias, las infecciones de vías respiratorias altas, por supuesto también tiene que ver la edad del paciente. Las bronquitis. ¿Cuál es la característica de las bronquitis? Ya dijimos que ahora en semiología tenemos que ver no solamente los síntomas, los principales factores etiológicos, así como también la clínica que tiene en cuanto a ocultación, perfusión, etcétera, laboratorio, exámenes complementarios para poder llegar así a un diagnóstico. En cuanto a la bronquitis, generalmente puede presentar fiebre que podría variar entre 38 a 40 grados centígrados. Se presenta inicialmente tos seca, muco, o también puede después pasar a muco purulenta con gran cantidad de expectoración. Esa tos se presenta de tipo paroxístico, o sea, se presenta y desaparece, nuevamente presenta, o sea, varias crisis durante el día. Puede el paciente llegar a tener dificultad para respirar, especialmente los pequeños pacientes, y pueden manifestar dolor retroesternal. Mire que es importantísimo. He estado leyendo las historias clínicas. Cuando hagan ustedes las historias clínicas y pongan el motivo de ingreso y después la enfermedad actual, deben en enfermedad, primero en motivo de ingreso poner los síntomas o signos por los cuales consulta al paciente, ¿ya? Y ya en la enfermedad actual, ahí sí describir cada uno de los síntomas y signos. Hay que describirlos, algunos no los describen. Si dicen que tiene fiebre, solamente dice tiene fiebre y nada más. Y el niño tuvo fiebre 2 días, pero no ponen
el grado de temperatura, si fue medida, cuantificada o no, si a cuántos grados ascendía cada cuántas horas, si era persistente, si cedía a los medicamentos, si se acompañaba de escalofríos, de convulsiones, etcétera. Todo eso hay que poner, y muchos compañeros se olvidan de detallar después cada uno de los signos y síntomas, solamente ponen tos. Ya el paciente hace 3 días presenta tos, no más, pero no dice qué tipo es la tos, si es seca o húmeda, si es acompañada de secreciones, si es que es quintosa o si es que es de predominio nocturno, diurno, si es emetizante, no, etcétera. Ustedes ya lo vieron cuando vimos cada uno de los signos y síntomas de aparato respiratorio. Eso se incluye en una historia clínica. Ahora, en una bronquitis, ¿cómo está la ocultación? Puede haber broncos, pueden haber subcrepitantes. Mire, subcrepitantes que junto con los broncos pueden desaparecer o modificarse con la tos o con la respiración profunda. Pueden haber también estertores o broncos gruesos, medianos o finos. ¿Ya? La duración de una bronquitis generalmente es de 7 a 10 días en que evoluciona ya el paciente. En la radiografía existe, si se toma la radiografía, un aumento de la trama broncopulmonar. Aquí tenemos una radiografía normal y aquí tenemos una radiografía con una bronquitis en que hay un aumento discreto de la trama broncopulmonar. ¿Ya? En el laboratorio, si hacemos un examen de laboratorio, inicialmente puede iniciar con una leucopenia, que puede después evolucionar a leucocitosis si es que hubiese una coinfección bacteriana. Ahora, el tema que muchos también lo tocaron perfectamente bien y que fue un adelanto para lo que vamos a recibir en este momento sería la bronquiolitis aguda. Se lo conoce con diferentes nombres. Muchos lo nombran como bronconeumonía viral, otros como bronquitis obstructiva aguda, como bronquitis capilar, como enfisema generalizado obstructivo, es decir, con muchos nombres pueden conocérselo, pero en general lo tenemos como bronquiolitis aguda. Los otros nombres más que todo por la etiopatogenia. ¿Qué es la bronquiolitis aguda? Es una inflamación generalizada y grave de los bronquiolos. Se sitúa a nivel de bronquiolos. ¿Ya? Es de origen infeccioso o de tipo alérgico. En menores de 2 años generalmente se presenta desde recién nacido hasta los 2 años, que generalmente se va a presentar o es más frecuente, y puede también recidivar, es decir, un paciente que ya haya tenido una bronquiolitis a los 6 meses, se sabe que hasta los 2 años podría volver a presentar bronquiolitis. Ahora, ¿qué diferencia hay si decimos, bueno, ¿y por qué no un asma? Si es que se repite varias veces y a su vez también tiene antecedentes ya que acompañen para un diagnóstico de asma como alergias, antecedentes de atopias familiares, etcétera, ya nosotros podemos ir adelantando de que el chico va a ser asmático, pero generalmente decimos que ya un niño mayor de 2 años, 3 años, cuando presente broncoobstrucción, se trata ya de una crisis de broncoobstrucción, posiblemente ya asma. Menores de 2 años se lo denomina bronquiolitis. La etiología de la bronquiolitis aguda en lactantes, el primer agente causal que ocasiona el 50% de niños con bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio. Recuerden, el virus sincitial respiratorio ocasiona el 50% de bronquiolitis en el lactante. Existen otros agentes, especialmente de tipo viral, igualmente como son el metaneumovirus, rinovirus, para influenza adenovirus y otros. Aquí nosotros vemos la imagen de un bronquio y un bronquiolo totalmente normal con un lumen totalmente abierto. En la bronquiolitis vamos a ver después, pero en este momento ya vemos la imagen, cómo va a haber la inflamación del bronquiolo, que ya dijimos que es una inflamación generalizada del bronquiolo,
con la presencia de moco y que va a producir entonces la obstrucción de vías respiratorias. Ahora, en cuanto a la patogenia de la bronquiolitis, se trata de un exudado de tipo inflamatorio con edema de mucosa y broncoespasmo. Eso es lo principal que se presenta en la patogenia. Exudado inflamatorio, edema de la mucosa y broncoespasmo. Los signos que va a presentar el paciente o por los cuales va a consultar van a ser fiebre, cianosis intermitente, especialmente si es que es muy severa la bronquiolitis, gran postración del paciente, puede presentar retracciones de tipo inspiratoria y el tórax va a estar enfisematoso, es decir, hiperinsuflado por la dificultad de salida de aire. En cuanto a la percusión, va a haber hipersonoridad debido a como dijimos, el atrapamiento aéreo que existe a nivel pulmonar. En la auscultación, al auscultar al paciente vamos a encontrar, puede haber disminución del murmullo vesicular debido a que el paciente no puede respirar o no puede entrar y salir normalmente el flujo aéreo, por lo tanto puede haber una disminución del murmullo vesicular acompañado de sibilancias y de subcrepitantes. Ya. Pueden haber crepitantes esporádicos, pero lo que le va a caracterizar son los sibilantes, subcrepitantes, los subcrepitantes que van a desaparecer con la perfusión, con la tos del paciente, se modifican. En cuanto al laboratorio, puede haber cifras bajas de leucocitos. Esto es debido a que se asocia, por supuesto, con un hemograma de tipo viral. Vemos entonces aquí las imágenes en cuanto a la patogenia. Esto es la imagen de un bronquiolo y alveolos totalmente normales, pero aquí vemos ya un paciente con bronquiolitis, en donde va a haber edema de la mucosa. Vemos aquí el edema importante de la mucosa con secreción bronquial, ya que va a ser filante y obstruye el bronquiolo. A su vez también puede haber un broncoespasmo, es decir, contractura de las fibras musculares peribronquiales, aunque es importante que se dice que no es la primera causa de la bronquiolitis o el primer hallazgo, debido a que no todos los niños van a tener una musculatura adecuada todavía, pero en todo caso sí se puede acompañar. Entonces, el exudado de tipo inflamatorio, el gran edema de la mucosa, que la vemos aquí como está edematizado, y el broncoespasmo o contractura muscular. Esto va a hacer que haya una hiperinsuflación del alveolo, pero en otros casos puede haber también atelectasia, es decir, ausencia de aire en el alveolo porque sale todo el aire o no entra el aire y por la obstrucción, y el alveolo se va a colapsar. Por esa razón es que pueden haber atelectasias en la radiografía de un niño con bronquiolitis. En cuanto a la radiología, tenemos una imagen sería un estándar de tórax, ya. Tenemos que tomar en cuenta lo que dijo su compañera de las características, de las características de las imágenes o los rayos, cómo van a ser aplicados en la radiografía. Normalmente en los niños, si se trata de un estándar de tórax, tratamos de que sería la imagen, tiene que estar de pie el paciente, por lo tanto en niños pequeños lo que se lo hace es cogerlos de los bracitos y prácticamente guindarlos en el momento de que se le va a tomar la radiografía. Ya en donde los rayos van a ir de atrás hacia adelante y se va a captar todo el pulmón, va a captar la cavidad torácica, el corazón
y una parte del estómago. ¿Ya? Esto es una radiografía estándar de tórax con los, por supuesto, con los brazos aducidos o hacia arriba para evitar la presencia de las escápulas, como ya habíamos dicho. En cambio, una radiografía, si ustedes ponen una AP, quiere decir que el niño debe estar acostado en decúbito supino y los rayos van a ir desde adelante hacia atrás. ¿Ya? Pero lo ideal sería lo ideal pedir es un estándar de tórax. En cuanto a la radiología de la bronquiolitis, que es lo que vamos nosotros a observar, pueden haber infiltrados intersticiales difusos en múltiples sitios de predominio parailiar. Aquí vemos los infiltrados. Esta es una radiografía estándar de tórax de un pequeño paciente, en donde vamos a poder ir observando entonces los infiltrados intersticiales difusos múltiples. Va a haber enfisema o atrapamiento de aire, lo cual ustedes pueden ver porque miren que el pulmoncito está en tonel súper insuflado, va a haber atrapamiento de aire debido a que por el broncoespasmo el paciente no puede expeler el aire que ha inspirado. Este enfisema se lo puede observar porque la radiografía en las partes va a estar más a nivel de los pulmones, va a haber va a estar más pura, ya lo que indica que existe esta hiperinsuflada. Que también vamos a ver el aumento de la trama broncovascular. Miren, la trama broncovascular va a estar aumentado, puede haber atelectasias debido al colapso de los alvéolos. Se va a observar la hiperinsuflación pulmonar o el atrapamiento de aire, el enfisema del paciente, porque van a estar los diafragmas, van a estar aplanados, descendidos, por lo cual si nosotros contamos los espacios intercostales, van a haber mayor cantidad de espacios intercostales visibles porque descienden los hemidiafragmas. Los espacios intercostales van a estar amplios por la hiperinsuflación y horizontalizadas las costillas. Y todo esto conlleva entonces a la hiperinsuflación pulmonar. Que muchas veces en la radiografía también podemos ver la pleura como abomba hacia el exterior a través de los espacios intercostales. Entonces, en pacientes, también de tomar en cuenta que en pacientes que no estén complicados con una bronquiolitis leve, generalmente el diagnóstico es de tipo clínico. No se necesita realmente irradiar al paciente si no presenta alguna complicación o no sepamos realmente el diagnóstico del paciente o tenga una evolución muy larga, complicada, etcétera. Pero realmente una bronquiolitis inicialmente el diagnóstico es clínico. Aquí tenemos otra radiografía de bronquiolitis en un niño de 10 meses, femenino con virus sincitial respiratorio. Esta es la radiografía cuando ingresó. Vean entonces, aquí está la radiografía, mire cómo está hiperinsuflada. Vemos mayor oscuridad a nivel de pulmón debido a la hiperinsuflación. Es notorio cómo existen mayor cantidad de espacios intercostales visibles, están aplanados los hemidiafragmas, va a haber zonas de atelectasia pulmonar. Entonces, esto de aquí es un niño con las características, imágenes de bronquiolitis. Si nosotros hacemos también una radiografía lateral, vamos a ver también que está incrementado el diámetro antero-posterior del tórax por la hiperinsuflación. Ahora bien, después de lo que es bronquiolitis, ya tenemos las bronquiectasias que también uno de sus compañeros nos pudo detallar adecuadamente, ya muy completa lo que nos detalló sobre las bronquiectasias.
Ya aquí está la imagen de un pulmón, de una anatomía patológica del pulmón, y mire cómo llama la atención cómo están estos son los bronquios. Uno diría son cavernas, no, son los bronquios sumamente dilatados. Y lo que hace que el parénquima pulmonar sea muy escaso. Ya ven, entonces se comprime prácticamente el parénquima pulmonar y los bronquios van a estar sumamente dilatados, con abundante secreción, por lo cual el paciente prácticamente no tiene tejido pulmonar adecuado, indemne para poder respirar. La bronquiectasis es un padecimiento crónico y progresivo. Felizmente no tan frecuente, no lo van a ver tan frecuentemente en niños, pero se caracteriza por la presencia de cavidades infectadas constituidas por dilataciones saculares, tubulares o mixtas de los bronquios. Y los vemos, ¿ya? Esto es consecutivo a qué? Puede presentarse por la presencia de un cuerpo extraño. El niño aspira el cuerpo extraño, llega a nivel de bronquios o bronquiolos y queda allí, ¿ya? Con el paso de los días puede empezar a ver ya la dilatación de los bronquios con presencia de secreción purulenta y daño y necrosis local. Entonces, puede ser en niños causada por la presencia de un cuerpo extraño. Puede ser por una infección respiratoria en un niño con deficiencias inmunológicas, por ejemplo, o por también por gérmenes demasiado agresivos. Puede ser secundaria también a una neumonía agresiva, puede presentarse después o secundaria a una tosferina, ¿ya? Que por el esfuerzo de la tos y por el mismo germen puede hacer que se produzca el daño a nivel de los bronquios o de los bronquiolos. El sarampión es una, ya hemos dicho varias veces que es una patología muy severa, felizmente ya en descenso, que ocasionaba muchas complicaciones. Dentro de las complicaciones teníamos también el daño pulmonar permanente por bronquiectasis. Una influenza podría causarla, una bronquitis espástica, así como también en la enfermedad fibroquística del páncreas se acompaña de bronquiectasis. Miren aquí las imágenes, lo que queda del pulmón del paciente después de al padecer una bronquiectasis. En cuanto a la flora bacteriana que va a estar o se va a cultivar en un paciente con bronquiectasis, predominan los estafilococos. Los estafilococos por sí mismos pueden producir necrosis tisular y pueden producir quistes, pueden producir cavernas o pueden producir las bronquiectasis. El bacilo de Friedlander, el Haemophilus influenzae, así como también los estreptococos, entre otros patógenos. En cuanto a los síntomas, dijo su compañera, tos crónica. Sí, tos crónica que incrementa en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque se acumulan secreciones en la noche, por eso en la noche el niño se acuesta, acumula las secreciones, puede presentar tos nocturna debido a que al estar de cúbito empiezan a acumular las secreciones, pero característicamente en la mañana lo que se levanta van a ver la movilización de las secreciones y va a empezar a expectorar profusamente. Va a haber en este paciente pérdida de peso, se acompaña siempre de anorexia, un esputo abundante y característico, sanguinolento, como dijo su compañera, puede presentar vómita por expulsión de material necrosado a través de esos bronquios. ¿Ya? Entonces es un esputo muy fétido, pútrido prácticamente. En cuanto a los signos que puede presentar el paciente, van a ser febrícula persistente, y al examinarlo va a presentar estertores moderados sobre el área afecta, especialmente sobre las áreas en donde está afecto el pulmón. En pacientes crónicos, como dijo su compañera, presenta el paciente dedos en palillo del tambor por la hipoxemia permanente que presenta.
Eso en cuanto a la bronquiectasia. Aquí tenemos entonces, ¿qué vamos nosotros a observar en el laboratorio? Vamos a tener anemia, eosinofilia y por supuesto siempre van a salir los cultivos positivos. En cuanto a la radiología, va a haber aumento de la trama broncovascular que se extiende dirigido hacia la base. Las cavidades van a estar llenas de aire, miren, y va a haber broncografía. Miren la cantidad, cómo está el pulmón y ustedes ven estas cavidades llenas de aire, ¿ya? Aquí una tomografía en que vemos el daño pulmonar. Entonces, esto es lo que corresponde a las bronquiectasis. Ahora, las neumonías. Las neumonías es importantísimo conocerlos porque ya vimos que es la tercera causa de mortalidad infantil aún en nuestro medio, siendo mucho mayor en los lugares donde haya menor infraestructura o menor adquisición de vacunas y, por supuesto, en países subdesarrollados todavía es una de las principales causas de mortalidad infantil. En nuestro medio todavía persiste, aunque ha disminuido notablemente, insisto, por el uso de vacunas, por la ampliación de la salud a nivel infantil en cuanto a la atención a nivel de centros de salud gratuito y por la protección que exige la Organización Mundial de Salud hacia los niños. En cuanto a la neumonía, se trata de una inflamación del parénquima pulmonar. Es la primera causa de mortalidad en menores de 5 años. El 99% de neumonía se presenta en países de bajo y de medio desarrollo. La mortalidad ha disminuido en los últimos 15 años debido, uno, al uso de nuevos antibióticos. A su vez, también importantísimo, la cobertura de vacunas, no solamente la de neumococo, sino también la de sarampión, toferina, hemófilos influenzae, que son agentes o enfermedades que se asocian mucho a neumonías. Y por supuesto, la amplia cobertura sanitaria que está habiendo a nivel de los países, entre ellos nuestro país. Es importante conocer, siempre ustedes van a ver que es necesario conocer la etiología o los agentes causales de las diferentes enfermedades. Y a nivel infantil, esto de aquí también se va a relacionar según la edad del paciente. No como los adultos, que ya los adultos solamente podríamos decir, bueno, en la gente joven o la gente de mayores de 65 años, pero bueno, en niños sí tenemos grandes diferencias debido al crecimiento y desarrollo del niño y que va evolucionando y va cambiando también los agentes etiológicos de las patologías que pueda tener. Esto es un ejemplo de la neumonía, porque será también importante conocer el agente etiológico que es más frecuente en cada edad, porque según eso después nosotros podemos seleccionar el tratamiento que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, si es necesario antibiótico, ¿qué antibiótico? Dependiendo de la edad del paciente y del agente etiológico que más frecuentemente se presenta a esa edad. Ustedes van a ver después en pediatría 2 cómo va al ser tratamiento de neumonía. Es diferente el antibiótico que se utiliza en mayores de 5 años, en lactantes, en recién nacidos, etcétera. Todo por esto, por la etiología o el agente etiológico más frecuente. Tenemos que entre las causas de neumonías en niños, en neonatos menores de 3 semanas, o sea, recién nacidos, menor de 3 semanas, es decir, el neonato, por orden de frecuencia van aquí, desde el más frecuente al menos frecuente. Esto aquí presentado por Nelson en la última edición que publicó. Tenemos que el más frecuente sería el estreptococo grupo en recién nacidos. Tenemos la neumonía ocasionada por el estreptococo grupo B, que no solamente causa neumonía, también la sepsis, la meningitis, etc. Entonces, el primer agente
sería Streptococcus grupo B. En segundo lugar, un gran negativo, Escherichia coli. Los bacilos gram negativos. Tenemos luego el Streptococcus pneumoniae. Después el Haemophilus influenza tipo B. En cambio, entre 3 semanas a 3 meses, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, mire, cambia al virus sincitial respiratorio, ya se pone como primera causa, es un virus, el virus sincitial respiratorio, y también otros virus respiratorios como son el rinovirus, parainfluenza virus, metaneumovirus humano, el adenovirus. Luego tenemos los ya agentes bacterianos, como es el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B, en pacientes afebriles. Miren, de 100 niños lactantes menores de 3 meses, afebriles y con neumonía, siempre considerar la presencia de Clamidia trachomatis adquirida durante el parto. ¿Ya? Entonces, esto es una característica. Ahora, niños entre 4 meses a 4 años, miren, de 4 meses a 4 años, una edad bastante amplia, tenemos que sigue siendo la primera causa de una neumonía el virus sincitial respiratorio y los otros virus respiratorios que anteriormente ya los nombramos, ¿ya? A su vez también, en tercer lugar, tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Hasta aquí es semejante entre 3 semanas a 3 meses los gérmenes, pero aquí ya se empieza a presentar, mire, un Mycoplasma pneumoniae y el Streptococcus grupo A. Ya hay aquí una diferencia. Y en mayores de 5 años, miren, mayores de 5 años ya en primer lugar se encuentran el Mycoplasma pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Por lo tanto, entre estos dos gérmenes, Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, ya necesitaríamos utilizar macrólidos. Cambia totalmente el tratamiento en estos pacientes, ¿ya? Bueno, tenemos Streptococcus pneumoniae como segunda causa, especialmente en aquellos niños no vacunados. Tenemos el Haemophilus influenza tipo B como cuarta causa, los virus de la influenza, ya, y otros virus respiratorios. Y por último, también sospechar en Legionella pneumoniae. Por lo tanto, mire cómo cambian entre en neonatos en primer lugar bacteriana, en segundo lugar los gram negativos, ¿ya? De 3 semanas a 4 años de edad, el primer causa sería viral, ¿ya? Y en mayores de 5 años tenemos los Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, ¿ya? Entre otros. Entonces, por eso es que es importante saber el agente etiológico más frecuente. Dependiendo de eso, ya hacemos los exámenes, determinación del germen, hasta hay algo importante. Para poder nosotros hacer la determinación del germen será a través de un cultivo. Bueno, si es viral, un PCR, pero bueno, en todo caso tenemos un cultivo. Los cultivos demoran 3 días, pero hasta eso no podemos dejar al paciente sin tratamiento. Si ya está ingresando en malas condiciones, tiene neumonía, ya hicimos diagnóstico clínico de una neumonía, tal vez radiológico también de neumonía. Le hacemos los cultivos, tenemos que esperar 3 días a que nos entreguen el resultado, pero hasta eso ponemos un tratamiento empírico que se llama tratamiento empírico en base a la edad del paciente y los gérmenes más frecuentes. Ponemos ya, en ese caso, si es un niño de 5 años, ponemos un macrólido que lo recibe los 3 primeros días, llega al cultivo y vemos si es que sí está sensible a este macrólido y se trata así de un Mycoplasma pneumoniae o una clamidia, seguimos con el mismo macrólido, aparte de que si ha seguido bien, ya está febril, podemos seguir con el mismo antibiótico porque sabemos que ha respondido bien. Pero en cambio, si hemos puesto un macrólido y nos viene que el germen es un Streptococcus pneumoniae y todavía sigue febril, tenemos ya que cambiar a un antibiótico directo a Streptococcus pneumoniae.
Entonces, por esto es la importancia de conocer la etiología. Tenemos, si es que, ¿cuál es la etiología de una neumonía bacteriana? Si hablamos solamente de bacterias, si vemos que el paciente al ingresar tiene una PCR positiva con una procalcitonina positiva, quiere decir que es bacteriano, ¿ya? Y que tiene una leucocitosis con predominio de neutrófilos, ¿ya? Entonces, decimos, sí, esta es una neumonía bacteriana. Entonces, ¿cuáles son los agentes bacterianos? En este caso, dejamos a un lado el cuadrito anterior porque nos vamos solamente a las causas bacterianas. Entre 3 meses a 4 años, las primeras bacterias van a ser el Streptococcus o neumococo, en primer lugar. En mayores de 5 años, siempre mantenernos en Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. ¿Ya? Vemos entonces. En niños totalmente saludables, que han sido niños totalmente sanos y que de pronto presentan una neumonía, primero pensar en un neumococo, en un estreptococo grupo A, que es el Streptococcus pyogenes y el estafilococo aureus. Por eso es importantísimo también, una vez que ingrese el niño, estemos haciendo el interrogatorio, saber las vacunas que ha recibido. Porque si tiene vacunas completas para neumococo, por ejemplo, para Haemophilus influenzae, y es un niño sano, sabemos que tal está protegido para esos gérmenes y tenemos que ir pensando en otros gérmenes. Ahora, la principal complicación en neumonías va a ser especialmente cuando exista un estafilococo aureus, es decir, neumonías complicadas en que vemos que hayan formación de bulas o de quistes a nivel de pulmonares, tenemos que sospechar en un estafilococo aureus. En países subdesarrollados, en países en donde no reciben vacunas, tenemos principalmente las neumonías son causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. En niños con HIV-Sida que tengan entonces antecedentes, ya sean pacientes que padezcan enfermedades inmunológicas, especialmente HIV, tenemos de entre las principales causas tenemos el Mycobacterium tuberculoso, las micobacterias no tuberculosas, la salmonella, Escherichia coli, Pneumocystis girovensis, el citomegalovirus. ¿Ya? Son gérmenes que generalmente no van a dar en niños y que tengan su inmunidad normal. Son gérmenes que van a invadir o infectar pacientes inmunodeficientes. Quedamos entonces, si sospechamos de neumonías bacterianas, tenemos aquí las principales agentes dependiendo de la edad del paciente y tenemos que saber el estado de vacunación del paciente. En cuanto a la etiología de las neumonías, tenemos a nivel viral, si ya lo vemos desde el punto de vista viral, entre 5 meses a 5 años los agentes virales son los más frecuentes de infección de vías aéreas bajas. Ya lo dijimos y lo tomamos en cuenta en eso, si es que nosotros retornamos a la imagen de la etiología en que vimos en que de 3 semanas a los 4 años los principales agentes eran virus. Eso es lo que estamos nosotros repitiendo aquí, que en cuanto a en pacientes de 1 a 5 años tenemos que sospechar inmediatamente en etiología viral, ¿ya? Cuando se trate de una neumonía no complicada. Lo podemos aislar en el 40-80% de neumonías y ya en ellos podemos hacer un examen de PCR, ¿ya? Tal como se hace actualmente el examen de coronavirus, que es el PCR nos identifica inmediatamente el virus que tiene y va a ser el PCR dirigido a cada uno de los agentes. El virus sincitial respiratorio y el rinovirus son los más frecuentes en menores de 2 años. Otros virus, como dijimos, para influenza virus, el metaneumovirus humano, adenovirus y enterovirus. El virus sincitial respiratorio es más frecuente en infantes y en preescolares, ¿ya? Y el influenza virus puede presentarse a toda edad
los pacientes pediátricos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la neumonía, repetimos lo que sus compañeros ya lo manifestaron. Generalmente puede ser precedida por una infección de tractos superiores. La mamá dice, viene hoy a atenderse, ¿y por qué viene? Viene con fiebre, tos, decaimiento, etc. Y uno le pregunta, ¿y cuántos días tiene esto? ¿Cómo empezó? Dice, empezó hace 3 días solamente con catarro, febrícula, ligera tos. Ya, entonces, generalmente empieza con una infección de vías respiratorias, pues superiores, leves, no necesariamente graves. Cuando es causada por virus, generalmente pueden presentar fiebre moderada, taquipnea, pueden presentar tiraje intercostal, subcostal y supraesternal, dependiendo de la gravedad del paciente. Asimismo, se puede acompañar de aleteo nasal según la dificultad respiratoria y el cuadro puede ir acompañado también de cianosis leve a severa y letargia. En la ocultación vamos a encontrar, es característico en las neumonías, los crepitantes. Pueden haber subcrepitantes, pero en ellos lo importante son los crepitantes. Pueden haber también sibilancias, hiperresonancia. Hiperresonancia porque saben que hay condensación y dijimos que las vibraciones bucales se transmiten a través de las condensaciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, cuando es de origen bacteriana, tenemos entre los síntomas, puede ser de inicio súbito, no necesariamente va a haber un cuadro anterior, puede ser mucho más rápido la presentación. Con fiebre muy alta, tos persistente, el paciente dice que tiene dolor al pecho, mareos y decaimiento, a su vez taquipnea, mucha ansiedad, delirio, pues debido a la fiebre, el paciente se pone en una posición antiálgica, a su vez también, no solamente por antiálgica por el dolor punta y costado que pueda tener, sino también se pone en una posición en donde les facilite la respiración. El paciente puede presentar vómitos y diarreas, como ya hemos dicho, que es una unidad funcional el pequeño paciente y puede desencadenarse este cuadro gastroentérico, siendo una neumonía. En examen físico va a haber disminución de los ruidos respiratorios, disminución del murmullo vesicular, van a haber crepitantes, roncus, disminución de los sonidos respiratorios. A nivel de la percusión va a haber matidez porque hay la condensación, va a haber distensión abdominal, hepatomegalia, incremento de las vibraciones bucales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? En cuanto a la radiografía, vamos a encontrar un infiltrado uni o bilateral. Las neumonías virales pueden presentar hiperinsuflación e infiltrados. A nivel de también podemos hacer una ecografía y una tomografía. En cuanto al laboratorio, al hacer el hemograma encontramos si es viral, va a haber leucocitos incrementados, pero que no sobrepasan los 20.000, y esto predominio de linfocitos. En cambio, en las bacterianas van a estar los leucocitos incrementados entre 15.000 a 40.000 y a predominio de polimorfo nuclear. Va a estar aumentada la velocidad de eritrosedimentación. Si es que es bacteriana, va a tener procalcitonina positiva y va a tener el PCR positivo. En cuanto al diagnóstico definitivo, hacemos mediante la detección a nivel viral, realizando el PCR, va a determinar el genoma viral o el antígeno en secreciones respiratorias. Y a su vez, en las bacterianas vamos a hacer un cultivo y aislamiento del germen en sangre, pleura o pulmón. Tenemos aquí algunas radiografías que ustedes pueden, ya sabiendo que esta es una radiografía normal, que es lo que vamos a observar en las radiografías. A ver, ayúdenme por favor, porque yo ya estoy ahogada de tanto hablar. Ayúdenme ustedes. A ver, ¿quién me ayuda
indicándome la primera radiografía. Esta, ¿quién me la detalla, por favor? Parece que... Michael. A ver, vamos, Michael primero, la segunda radiografía, Michelle Loja. Michael Flores me habló. Ya, o sea, ahí las flechas están indicando una consolidación, al parecer, que se encuentra en el lóbulo medio del lado derecho. No, sí. Perfecto, ya. A ver, Michelle Loja, ¿me puedes decir, esta es la segunda radiografía, la de la derecha superior? Sí, a ver, es una radiografía en el que podemos ver una consolidación en el pulmón derecho medio inferior y hay como una desaparición del contorno diafragmático derecho. No se puede observar. Ya, perfecto. Ya no puedes ver el diafragma, podría ser la neumonía lobar de todo el lóbulo inferior, pero puede también haber un inicio de derrame, por lo que no puedes observar los ángulos costodiafragmáticos. A ver, creo que Ángel Cocha también alzó la manito. ¿Será? Sí. Si me detallas la radiografía, la segunda inferior, por favor. Se ve una imagen radiopaca, indicativa de un patrón consolidativo a nivel del hemitórax del lado derecho, que compromete la zona pariliar del pulmón derecho y los vértices del pulmón derecho. Perfecto, perfecto. ¿Quién desea leer la radiografía B? ¿La B? ¿Alguien que desee indicarme qué es lo que observan en la radiografía B? A ver, ¿quién, por favor? Si me alzan la mano. A ver, ¿quién? Se ve... Josué. Sí, se ve una opacidad, en la figura B se ve una opacidad en el lóbulo superior derecho, pero también se viera como si hubiesen unas cavernas, capaz podrían ser bronquictáceas. Bueno, igualmente está un poco lateralizado el infante. Sí. Ya, miren, la diferencia, lo que siempre decíamos que teníamos que ver que la imagen de la columna y de la vía aérea esté totalmente vertical. Sí, es verdad, miren cómo el paciente está algo lateralizado. Vemos también que no se ha subido totalmente los bracitos y podemos ver aquí parte de las escápulas, ¿ya? Entonces, pero sí, en este caso, hay dos imágenes de consolidación, vértice pulmonar derecha y el lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Es un paciente mucho más severo. A ver, vamos con la siguiente. A ver, ¿quién me va a ayudar aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me alza la manito, por favor? Voy a tener que dar yo nombres. A ver, Nicole Barahona. Nicole. Sí, presente. A ver, Nicole, por favor, la segunda superior. Bueno, se observa un poco de radiopacidad pariliar, según yo. Y también un poco en la parte lateral derecha del pulmón. Ya, perfecto. A ver si alguien más quiere voluntariamente o sigo dando nombres. A ver, vamos, Sebastián Vera. Sebastián Vera. Sí, aquí estoy, doctora. A ver, Sebastián, si me de la primera línea, la tercera. Ya esta es una de... es que no sé, doctora, si le puede hacer más grande, es que no se puede, o sea, no alcanzo a ver porque está muy pequeña la imagen. Ahí se me
ya ahí se me dificulta. No alcanzas a ver. Bueno, ya, si no alcanzan a ver, yo las digo. A ver, aquí vemos dos imágenes. Mira, aquí hay imagen de un niño que está también lateralizado, esto está totalmente recto, en que podemos observar aquí a este nivel cómo hay una consolidación pulmonar, ¿ya? Hay imágenes también de aumento de la trama pulmonar. A su vez, en la radiografía de aquí también es un paciente con un poco hiperinsuflado y también vamos a observar aquí la consolidación en cambio en glóbulo inferior derecho. Tenemos en este paciente incremento de la trama pulmonar ya bilateral, así como también en la siguiente radiografía, en donde ya podemos ver cómo está incrementada la trama, lo que está iniciando las imágenes de consolidación. En la primera inferior, esto lo que ven aquí es la punta de la escápula, por eso decimos que tenemos que estar siempre pendientes de eso. Pero igual, miren que hay incremento de la trama pulmonar a nivel de en mi tórax derecho. Es una radiografía normal y aquí es una radiografía que miren que se las he puesto no solamente para que vean que la columna está algo desviada, sino que también es una radiografía blanda. Se dice radiografía blanda cuando se ha puesto muy pocos rayos y se va a ver así un poco blanquecina, como es también la segunda de la izquierda, ¿ya? En cambio, hay otras que pueden tener muchos rayos, ¿ya? Y que se va a ver más la parte de la estructura ósea como la superior derecha, en donde vemos toda la columna vertebral, porque le han puesto muchos rayos, las radiaciones están mucho mayor que las necesarias en ese paciente. Entonces, eso es lo que se puede ver según entonces la posición del paciente, el instante de que se debe de tomar siempre el momento de inspiración, ¿ya? Y con la cantidad de radiación adecuada para que no ocurra o una radiografía demasiado penetrada o una radiografía demasiado blanca. Tenemos aquí también otras imágenes, igual, aquí es normal, pero aquí imágenes de COVID. Miren las imágenes, especialmente como decía su compañera antes, en las bases pulmonares va a haber un mayor infiltrado, que muchas veces no es tan perceptible en una radiografía estándar, por eso es que en muchos pacientes, antes de que empiecen los síntomas, muchas veces aún no presentan grandes síntomas, ya presentan grandes infiltrados en una tomografía y que ya indica una invasión tisular de los pacientes con COVID, ¿ya? Tenemos aquí, en esta imagen de acá, en cambio, miren cómo está una imagen circular, ¿ya? En esta imagen con paredes definidas, es una imagen hidroaérea porque hay líquido y hay entrada de aire, por eso es que el líquido está en la parte inferior, ¿ya? En cambio, acá esta imagen de la izquierda está completa, es decir, hay líquido allí en esa imagen quística, pero no hay entrada de aire, por esa razón es que no se ve la línea de presencia de líquido. Esta radiografía de acá tenemos una neumonía del lóbulo superior derecho, una neumonía lobar, tanto en la radiografía estándar como en la radiografía lateral de tórax. Ahora, si vamos a lo que se corresponde a síndrome obstructivo bronquial, ya el asma, que también sus compañeros ya presentaron y hablaron bastante sobre el síndrome obstructivo bronquial, que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea asociada a hiperreactividad bronquial y obstrucción variable de la vía aérea. Es decir, un síndrome, un asma podría estar relacionada con también con una excesiva reacción bronquial.
podría ser alergenos o de diferentes agentes que puedan ocasionar que se produzca la contractura y el cierre de las vías aéreas, ¿ya? Entonces, en el asma va a haber siempre una obstrucción variable de la vía aérea. Aquí vemos nosotros el bronquio como es un bronquio normal, y aquí vemos ya un bronquio con un bronquiolo de un paciente asmático. Gran edema de la mucosa con presencia de abundante secreción moco que va a ocasionar disminución mayor aún del lumen, obstrucción del lumen, y por supuesto contractura de los músculos peribronquiales o bronquiales y que van a ocasionar mayor el broncoespasmo. La alteración básica es la obstrucción bronquial existente en un asma, con edema de la mucosa, como dijimos, el broncoespasmo y la hipersecreción bronquial son las tres cosas fundamentales existentes entonces en un paciente con síndrome bronquial obstructivo. Repetimos, es una enfermedad inflamatoria de tipo crónica, cuya patogenia, como indicó sus compañeros, existe una cascada en que se van a presentar células y mediadores de la inflamación. Puede ser causada también, originada por factores genéticos. Puede haber, todo esto se desencadena en una hiperrespuesta bronquial con obstrucción del flujo aéreo, ¿ya? Entonces, el asma va a variar en tiempo y en espacio. Esto de aquí se inicia, puede presentarse con sibilancias. El paciente presenta disnea, es decir, la sensación subjetiva de insuficiencia respiratoria. Se presenta tos desde el inicio, que inicialmente va a ser tos seca, irritativa, frecuente. Presenta el paciente dificultad respiratoria y dolor torácico, ¿ya? En todo caso, ¿cómo es la patogenia del asma? Como lo indicó su compañero, ¿ya? Se va a producir inflamación. Inflamación a partir de los mastocitos, va a haber los eosinófilos activados, las células natural killer y los linfocitos T helper 2 son los mediadores de la inflamación. Todo esto en la frecuencia del asma va a producir remodelación de las estructuras con engrosamiento de la capa basal, la membrana basal, con fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, proliferación y dilatación de los vasos e hiperplasia de las glándulas mucosas. Esto es lo que debemos nosotros evitar con los tratamientos, de que se llegue a ver o presentar la remodelación persistente de las vías aéreas del paciente, por lo cual tenemos que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento totalmente adecuado. Todo esto va a causar obstrucción bronquial, ya con contracción del músculo liso, edema de las vías aéreas, hipersecreción de moco y cambios de la estructura de la vía aérea, como ya hemos indicado. Esta hiperrespuesta bronquial va a ocasionar entonces el estrechamiento de la vía aérea ante los diferentes estímulos. Va a ser muy variable, es decir, va a haber síntomas que fluctúan ya en cuanto a la gravedad, intensidad, y también va a ser variable los cambios en cuanto a la función pulmonar entre uno y otro paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas del asma, tenemos tos seca intermitente. Inmediatamente el paciente empieza con la tos seca irritativa y ya empieza con las sibilancias expiratorias. Acuérdense, sibilancias de tipo expiratorio, que es característico de cuadros de broncoobstrucción. Va a presentar disnea después, cuando ya el paciente se le ha dado tratamiento, hay una mayor dilatación ya bronquial, va a empezar a expectorar. Mientras tanto, no expectora y eso hace que aumente mucho más la obstrucción bronquial.
El paciente va a presentar dolor torácico, como que siente que tiene oprimido el tórax, que no le deja respirar. Eso es lo que le va a decir: me siento que me aplastan el tórax. Los síntomas pueden generalmente incrementar en la noche. A su vez, pueden ser desencadenados por diferentes sustancias o disparadores, incluyendo también el ejercicio, la risa, el baile, etcétera. Pueden desencadenar las crisis asmáticas, así como también diferentes desencadenadoras, como dijo su compañero, que pueden ser el polen, pueden ser los olores, pueden ser sustancias que aspire el paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas del asma, tenemos siempre las sibilancias difusas bilaterales de tipo expiratorio, acordarse, pero va a estar siempre la expiración prolongada debido a que hay la obstrucción del flujo aéreo. Por eso son las sibilancias expiratorias y una expiración prolongada, es decir, es mayor el tiempo de la fase expiratoria que la inspiratoria. Hay algo importante también, de que si está totalmente obstruido el paciente, ustedes los ven disneicos y anóticos con dificultad respiratoria, pero la dificultad lo escuchan muy poco o no escuchan nada. Esto es debido a la gran obstrucción que hay, que el paciente no hay salida de aire y no se escuchan las sibilancias. Apenas inicien el tratamiento, ustedes apenas haya algo de broncodilatación, empieza a sonar el paciente. ¿Ya? No es que sea agravado, no, en ese caso ya está habiendo una broncodilatación. En cuanto a la presencia de signos, puede haber presencia de signos de enfermedades relacionadas, como una rinitis, una inflamación de la mucosa nasal, pólipos, rinorrea posterior, entre otros. Estos pacientes que están en crisis, va a haber una sobredistensión pulmonar por el tratamiento de aire y el paciente está en posición adecuada para aumentar las posibilidades para respirar. Él va a estar semisentado, muchas veces con las piernas recogidas para incrementar la presión arterial abdominal y que ayude a subir los hemidiafragmas. Y a su vez también el paciente va a estar semisentado, especialmente ya los grandecitos, para mejorar entonces la salida, la expulsión de aire. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto, clínico, la auscultación, ya los antecedentes, y se debe de demostrar la obstrucción reversible de la vía aérea, es decir, pacientes en que si nosotros inmediatamente ponemos un broncodilatador, inmediatamente mejora el paciente, ¿ya? Entonces confirmamos que sí, que hay una broncoobstrucción producida, si es que ya posiblemente por el asma. Entonces, es decir, la broncoobstrucción es de tipo reversible con un buen tratamiento. Pero también lo vamos a diagnosticar es con la espirometría, que es un factor importantísimo para poder diagnosticar al paciente asmático, especialmente ya en niños grandes. Tenemos que la espirometría es el gold estándar, es decir, el examen fundamental para el diagnóstico de asma. Tenemos las diferentes escalas, para recordarlas, que ya las hemos presentado anteriormente en esta, para poder calificar la dificultad respiratoria en la bronquiolitis, que ya lo habíamos detallado. La escala de Westley también, que sus compañeros ya lo refirieron, que lo referimos también en clases anteriores para valorar el grupo. Y tenemos el test de Silverman-Anderson, que también lo han detallado sus compañeros adecuadamente y que es muy importante para también y útil en este caso de que queremos nosotros valorar clínicamente la crisis de broncoobstrucción, también es importante. Ahora, hemos dicho que se realiza la espirometría. Aquí hay algunos datos de cómo leer o cómo saber y cómo diagnosticar realmente el asma.
Entonces, ¿cuáles son las anomalías de la función pulmonar en el asma y la evaluación de la inflamación de las vías aéreas? Para eso hacemos la espirometría, ¿ya? La espirometría nos va a diagnosticar la limitación del flujo aéreo mediante la medición del flujo del volumen expiratorio forzado que va a estar en el paciente asmático bajo, ¿ya? Para esto, ¿qué es la espirometría? Se hace que el paciente inspire y de una sola expire y va a medir ese volumen expiratorio forzado en un segundo. Eso es el FEV1, es decir, el volumen expiratorio forzado en un segundo que va a estar bajo en el paciente asmático debido a la broncoobstrucción no puede expeler todo el aire que tienen sus pulmones. Y a su vez, si se hace una relación entre el volumen expiratorio forzado de un segundo dividido para la capacidad vital forzada del paciente, nos da un radio menor de 0,80. Con esto hacemos el diagnóstico de la broncoobstrucción y del asma. Se dice que es más importante hacer este radio que medir tan solo el flujo expiratorio, volumen de flujo expiratorio forzado. Por supuesto, se hace el diagnóstico con respuesta a un broncodilatador. Ponemos un beta-2 agonista inhalado, ya sea por nebulización o por medio de chiquete. Son los beta-agonistas inhalados de acción rápida o SABA. Y luego de aplicarlo, hacemos nuevamente la medición del volumen de expiratorio forzado a un segundo y vemos que incrementa en un 12%. Esto es indicativo que hay reversibilidad de la broncoobstrucción con un beta agonista, por lo tanto confirmamos la broncoobstrucción producida por el asma. También podemos medir el flujo expiratorio, el volumen expiratorio forzado en pacientes antes y después del ejercicio y podemos ver también que al haber el ejercicio también puede incrementar la broncoobstrucción del paciente. Tenemos que hacer en pacientes asmáticos para poder ver cómo va evolucionando y el tratamiento, tenemos que medir el flujo o el volumen expiratorio forzado en un segundo tan diario, en la mañana, en la noche. Si es que hay en un paciente que no está recibiendo tratamiento y que hay una variación mayor del 20%, se dice que es un paciente asmático. Confirmamos el diagnóstico. Y ya con buen tratamiento no debe de haber ninguna variación. También podemos hacer el diagnóstico con el uso de ácido nítrico exhalado, o sea, feno, así se lo simplifica como feno. El diagnóstico se lo hace con más de 20 partículas por billón. Predictivo con el uso de corticoides inhalados, ¿ya? De tipo crónico, cuando incrementa a 35 partículas por billón. Esto de aquí es una medición del ácido nítrico. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas de función respiratoria en niñas para el diagnóstico de asma? Ustedes dicen, ¿cuál es más importante? Esto basado en las guías de GEMA, de las guías españolas para el control del asma. Hay dos guías importantísimas que serían la GINA de Estados Unidos y GEMA de España. Los niños con asma moderada grave pueden tener un flujo o volumen expiratorio forzado totalmente normal. Ya, mire, niños. Niños que sean capaces de realizar la maniobra para realizarse el volumen de flujo expiratorio, podemos decir que se lo puede hacer a partir de los 5 o 6 años, que es similar al adulto. Un compañero suyo en unos días anteriores preguntó desde qué edad se podía hacer la medición del volumen expiratorio. Y justamente aquí está la respuesta.
entre 5 a 6 años es similar al adulto, es un niño que ya entiende, comprende y puede realizar adecuadamente la maniobra, salvo que tenga alguna dolencia en especial. Y lo que más, lo que les repito, que hacer la división entre el volumen expiratorio forzado en 1 minuto para la capacidad vital forzada del paciente se relaciona mejor con la gravedad del asma que el volumen solo. Ahora, la prueba broncodilatadora positiva con mayor de 12%, como les dije, después de aplicar un broncodilatador, también nos indica, entonces, nos certifica la presencia de asma. La prueba de provocación con metacolina y ejercicio en niños tiene alta especificidad pero baja sensibilidad, es decir, se aplica metacolina y o no, también se hace ejercicios en niños y se le hace entonces las mediciones. Ahora, en cuanto a la función respiratoria en niños pequeños, preescolares, más pequeñitos, en ellos en algunos casos, podría hacerse en mayores de 3 años si el niño colabora, entiende y hace la maniobra, pero si no, es infructuoso eso porque no está una cosa certera totalmente debido a la dificultad del niño para hacer la maniobra. Ahora hay que tener la metodología y los valores de referencia adecuados para la edad del paciente, tanto así que se debería de considerar el volumen expiratorio forzado en niños tan solo de 0,5 segundos, no de 1 segundo como se mide ya en niños grandes o en adultos. El freno ya da el grado de inflamación eosinofílica bronquial en el niño, sí, a su vez es predictor de la respuesta del uso de glucocorticoides inhalados en pacientes crónicos en que están con glucocorticoides inhalados, ideal hacer las pruebas para poder ver si es que cómo va evolucionando su enfermedad y la respuesta al tratamiento. Ya, vimos entonces en general lo que es las vías respiratorias, los síndromes con vías respiratorias bajas. Hay algunas otras patologías que las iremos viendo dependiendo, por ejemplo, las del recién nacido, las patologías más frecuentes en recién nacido. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Uy, para mí que se durmieron y no escucharon nada.